grabando. Compartimos pantalla. Entonces, ¿qué les da esto? Ahí sería 0,0069 por 100%. No, pues ya tomás el valor redondeado, ¿sí? Ya tomás lo que redondeaste, ¿sí? ¿0,7 puede ser, profe? Sí. Era el redondeado, 0.7 sí. por ciento, ¿sí? Se agrega el por ciento siempre. Sí. ¿Está? Vemos el error relativo de la medición CD. ¿Qué les da? 0,98. 0.98. En el de arriba era 0.70 porque era un valor redondeado. Y el último sería error relativo de EF. Sería 0,175%. 0, no. Fíjate bien. 1,75. 1.75%. Sí. Ah, sí. Sí. Bueno, entonces, Exacto. Mi calculadora, por ejemplo, da mal el resultado. ¿te da mal el resultado? En la mía también. No le pongas el por ciento. Multiplicar el por ciento más el por ciento después se le agrega. Multiplicar el por 100 nomás. Agarrar el valor en decimales y multiplicarlo por 100. Ah, ahí sí. Sí. ¿Está? Bueno. Entonces, vamos a hacer, hagan ustedes un poquito los cálculos correspondientes a sus valores, ¿sí? Tómense un minuto y háganlo. Profe, sí, que primero mi error relativo de AB fue 0,0143, sería 1,43%. Sí, exacto. Por ciento. Ah, sí. Bueno. Todos pudieron... ¿Sí? ¿No hay una letra con la cual representar? Sí, lo que El pasa es error que el error relativo se porcentual. representa con la letra epsilon, pero yo no la tengo acá en la caligrafía de la computadora, por eso le pongo error relativo así. Ah, bueno. Bien. ¿Todos pudieron calcular los tres para los tres? Sí, profe. Bueno, analicemos un poco los resultados. Comparemos primero entre ellos. Entre ellos lo que obtuvieron ustedes. ¿Cuál de los tres es más grande? ¿Cuál de los tres es más chico? El de porcentaje más grande. ¿Cuál? El de porcentaje a mí me dio más grande. No, me refiero a entre ellos. ¿El AB, el CD o el EF? El EF. ¿A todos le da que el EF es superior a los demás? Sí. Sí. Sí.
Bien. ¿Qué significa esto? ¿Cuál medición tiene un mayor error? El Profe, de F. el mío me dio el de AB, el error mayor. No, no puede darte. Más corto sería el más. Siempre te tiene que dar el EF el mayor error relativo, sea cual sea el caso. Sí, Porque ahora me fijo. Creo que hice algo mal acá. Bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el error relativo de F es superior a los demás o que esa medición tiene mayor error? ¿A qué se debe? Porque es el segmento más corto. Porque el segmento más corto. Yo medí todos los segmentos con el mismo instrumento. Entonces, al medir todos los segmentos con el mismo instrumento, voy a tener una exactitud mayor en el más grande. Y en los más cortos voy a tener un mayor error. ¿Se entienden? Sí, profe. Sí, se entiende. Está Ahora bien. corregí y dio sí el EF era el mayor. Bueno, ahora vamos a hacer una comparación entre nosotros, ¿sí? Entre nosotros, que sería, por ejemplo, el ejemplo que hice yo, el ejemplo que hicieron ustedes. A ver, ¿a quién le dio el error más alto? ¿Sí? ¿Quién tuvo una medición con error más alto de todos? Fíjense, cada uno en el error EF y dígalo en voz alta. ¿Cuánto le dio? 2,8% me... 2,8, 3,2. A mí 2,2, 3,57. 3,8 hasta ahora es el más alto. ¿Alguien le dio más alto? A mí 7,14. 7,14%. Como 14%. ¿Alguien le dio más Sí. alto todavía? ¿Alguien le dio más alto que la compañera que le dio 7,14? Parece que no, pero nadie habla. Bueno. Probablemente en tu caso, que te dio muy alto el error, es porque vos mediste la pantalla del celular o mediste un segmento muy corto. ¿Puede ser así? A la compañera que le dio Sí, 7,14. sí, me di el celular y me dio 14 milímetros. Claro, exactamente. Al ser un segmento muy corto, tu error se ve aumentado, ¿sí? Cada vez que vos midas una medición, digamos, una magnitud más pequeña con un instrumento, si el instrumento se mantiene igual, siempre tu error cada vez va a ir siendo mayor, ¿sí? Bueno. Entonces, hicimos comparaciones entre ellos, hicimos comparaciones entre nosotros también. Así que está completo este tema de errores relativos y errores relativos porcentuales. ¿Alguno quiere hacer una consulta, alguna aclaración? Sí, profe, cuando queremos calcular el error porcentual, cuando multiplicamos el valor relativo por el 100, ¿no hace falta apretar el por ciento? No, ¿Solo por 100? solo por 100. El por ciento lo agregás cuando anotas el resultado, pero no lo pones en la Ah, calculadora. correcto, gracias. Bien. Bueno. Vamos a continuar con un punto más y ya vamos a dar por finalizada la clase dentro de un rato. Pero antes que eso vamos todavía a realizar un ejemplo que es este, el 4. Sí, problema 4. Entonces, vamos a realizar este ejercicio. Bueno, ¿pueden leer el ejercicio, por favor? Ahí leo.
se debe medir una barra metálica cilíndrica de 1 metro de longitud y 2 milímetros de diámetro. Para medir la longitud se usó una cinta métrica graduada en milímetros y para el diámetro se empleó un micrómetro con apreciación 0,02 milímetros. Se pregunta, ¿en cuál de las dos mediciones se cometió menor error relativo? Bueno, entonces, aquí tenemos la barra, esto sería el diámetro y esto sería el largo, ¿no es cierto? Esto sería el largo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? ¿Cuál sería el primer paso? Medir la barra cilíndrica. Ya se midió. Pasa que los dos estén en el mismo, en la misma unidad. No es necesario. Calcular el error absoluto. Pues. Primero hay que expresar la medición, ¿sí? Entonces, la expresión de la medición del diámetro, ¿cómo va a ser? Sí, Igual a cuánto? Dos milímetros. 0,02 milímetros. 2 milímetros más menos. ¿Cuál es el error en la medición del diámetro? $0,02 milímetros. 0,02 milímetros. Entonces, la expresión de la medición ya incluye el valor medido y el error absoluto, ¿sí? ¿Está? Y ahora tenemos el largo, ¿sí? El largo, ¿qué unidad tiene? ¿O qué valor tiene? Metro. 1 metro. 1 metro más menos. ¿Cuál es el error? 0,02 milímetros. A ver. 1 milímetro. El error en este caso sería 1 milímetro, porque fíjense que dice que para la medición de la longitud se usó una cinta métrica graduada en milímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ese es el instrumento de medición, ¿cuál es la mínima división de la escala que tenemos en ese instrumento de medición? Bueno, si es una cinta métrica graduada en milímetros, la mínima división de la escala es 1 milímetro. Entonces tenemos que poner 1 milímetro. Y para que estas dos cosas nos queden en la misma unidad, el largo lo tenemos que pasar a milímetros. 1 metro, ¿cuántos milímetros son? 1000. 1000 milímetros. Entonces, la expresión de la medición está completa para los dos casos. ¿Se animan a calcular el error relativo de cada uno? El error relativo del diámetro. Sí, profe. Relativo del diámetro y el error relativo del largo. El del largo es 0,01. El del largo es 0,01. Después del 1 que viene. O ese Nada. ya es el valor redondeado. Bien. ¿Y el otro? 0,001. 0,001. 2 ceros después de la coma. Al revés, profe. Ah, está bien. Diámetro 0,1. Y este sería 0,1. Bueno. Entonces, vemos ahí los valores obtenidos. Por la duda le pongo cómo se obtuvieron.
error relativo al diámetro se obtuvo como el diámetro, como el error absoluto, que es 0.02 milímetros, dividido 2 milímetros. Esto nos dio 0.01. Recuerden que los errores relativos siempre son adimensionales. Y el error relativo de largo se obtuvo como 1 milímetro dividido 1000 milímetros. 1000 milímetros. Las unidades siempre se cancelan y nos queda adimensional. Entonces, ahora vamos a poner el error relativo porcentual, ¿sí? Tienen que multiplicar estos valores por 100. Error relativo porcentual. ¿Cuánto le da cada uno? El largo 0,1 Sí. y el diámetro 1. 0.1%, Sí. ¿sí? 1%. Entonces, la pregunta ahora es, hacemos un análisis de resultados. ¿Cuál de los dos presenta o cuál de las dos mediciones presenta un mayor error? El diámetro. El diámetro, ¿sí? Tiene un mayor error que el largo. ¿Y en cuál de las dos mediciones se utilizó un instrumento más preciso? En el diámetro también. El diámetro también. ¿Y por qué si hemos utilizado un instrumento más preciso, por qué tiene más error que la otra? ¿A qué se debe? En el metro, al calcular lo largo se usó una unidad de medida más pequeña que en el diámetro. No, en el diámetro se usó un instrumento con mayor precisión que te apreciaba 0,02 milímetros. Pero ¿por qué el largo tiene una medida más exacta? Porque es una porque medida es más más grande largo. nomás. Y porque justamente está midiendo en largo. O sea, al medir, sería más exacto porque al medir en largo, Recuerden que el porque error... medir un cilindro no es lo mismo que, por ejemplo, si hay una mesa, queremos medir el largo de la mesa, no sería lo mismo medir el largo de la mesa que medir un cilindro, porque medir el cilindro se complica un poquito más. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con qué. Por el instrumento que se usa. Recuerden que el error relativo es Con el módulo de la medición. Es una relación entre un valor medido y un error. Entonces, nosotros podemos tener un error bajo en la lectura con el micrómetro, ¿sí? El micrómetro es un elemento muy preciso que se utiliza para medir medidas muy exactas. Pero, ¿qué ocurre? El valor medido también es muy pequeño. Entonces, tengo un instrumento preciso, pero el valor medido también es pequeño. Entonces eso hace que después cuando hago la división, fíjense, divido 0,02 dividido 2, me da un valor que al final termina siendo más alto que el otro, ¿sí? O sea, yo en definitiva en esta medición, por más que yo utilice un instrumento más preciso para la medición del diámetro, yo tengo una mayor exactitud en el largo. ¿Por qué? Porque es la relación del instrumento con respecto a lo que voy a medir, ¿sí? O sea, no es solo el instrumento, sino también lo que voy a medir, lo que hace al resultado de la medición. No sé si me explico en lo que quiero decir. Sí, ahora sí. Bueno, estamos entonces. Vamos a ver si queda algo más para explicar. Le voy a explicar algo que es mediciones repetidas, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito. Blanco de flechas. Vamos a ver un poco esto. Entonces, le voy a explicar lo que ocurre con
mediciones repetidas y cuál es el sentido de la exactitud y la precisión y cuál es la diferencia. Entonces, observemos esta figura que están acá arriba. ¿Cuál les parece a ustedes que es precisa y cuál les parece que es exacta? Exacta no es la que la flecha que llega bien al centro. Sí, considerando que el valor verdadero, el objetivo, es el centro, ¿sí?, del blanco, entonces exactitud sería darle al centro, ¿sí? Eso significa exactitud. El concepto de exactitud está asociado a dar con el objetivo que tenemos, ¿sí? Una cosa que es exacta es lo que nosotros nos propusimos. A eso se refiere exactitud, ¿sí? Exactitud es ese concepto y precisión es otro concepto distinto de exactitud. Precisión hace referencia a dar siempre en el mismo lugar, ¿sí? Indistintamente si es o no el objetivo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos 2 alumnos o tenemos 3 alumnos. Uno saca un 9, uno saca un 9.50 y uno sacó un 5. ¿Cuál sería más exacto? El 5. 9.50. El 9.50, porque el objetivo sería sacar 10, digamos, sería el mejor resultado que podemos sacar. Entonces, ese sería el más exacto. Ahora, vamos a suponer que a lo largo del tiempo, el que sacó 9.50 en la primera evaluación, en la segunda evaluación no se presenta. En la tercera evaluación saca un 4 y en la última evaluación saca un 7. ¿Está? El segundo alumno que sacó un 9, en la segunda evaluación saca un 8, en la tercera evaluación saca de vuelta un 9 y en la última evaluación saca un 8.50. ¿Está? El último alumno sacó un 5 y después dejó, no vino más. ¿Cuál de los tres es más preciso? El segundo. El segundo. ¿Cuál ¿El de que los no se tres? presentó? No. Porque sacó 1 3 veces. Sacó... ¿Es preciso? No, no es preciso. Porque primero sacó un 5. El más preciso es el segundo. Por más que el puntaje más alto obtuvo el primero, fue más irregular. El que sacó mayor cantidad. Fue más irregular. Entonces, la precisión hace referencia a eso, a la regularidad. Si vos le das siempre al mismo valor, siempre, o sea, cercano, vos sos preciso. Por más que no sea el objetivo, pero ese es el significado de precisión. Precisión no significa dar con el resultado. Precisión significa dar siempre en el mismo valor o siempre cercano al mismo valor. Y exactitud sí significa dar siempre al resultado deseado. Por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo. Este blanco rojo que está acá y este blanco de colores. ¿Cuál es más o cuál tuvo un resultado más exacto? ¿Cuál de los dos arqueros es más exacto? El que aceptó todo en el medio. El rojo, ¿sí? Pues si ustedes se fijan, le pegó más en el medio que el otro. ¿Cuál sería, por ejemplo, para ustedes, el ejemplo de un arquero que sería preciso, pero no exacto? El de colores, profe. El de color, allá que tiene varias flechas. O sea, que intentó acertarle al centro, pero no pudo. No. Preciso, pero no exacto sería uno que siempre le pega en el mismo lugar, pero ese lugar no es el centro eventualmente. Siempre le pega... Entonces sería el que tiene la flecha todo en el piso. No, ese no es ni preciso ni exacto. Ese no, porque tampoco las flechas entre ellas son iguales. Precisión hace referencia a que siempre va al mismo lugar.
O sea, un resultado, por ejemplo, preciso y no exacto sería que todas las flechas peguen acá arriba, por ejemplo. Todas las flechas pegando en este lugar. ¿Es preciso? Sí, es preciso, porque siempre va al mismo lugar. ¿Es exacto? No, no es exacto porque no es el lugar deseado, que es el centro. ¿Se entiende la diferencia entre precisión y exactitud? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí. Bueno, esos conceptos vamos a estar Sí, usando profe. en lo que es metrología durante el tema que se ve más adelante. Entonces, mañana ustedes van a tener una clase con el ingeniero Weber, tengo entendido, que van a dar esta teoría y van a dar ya un poco de óptica, ¿sí? Que es el primer tema del año. El viernes no hay clase porque es asueto. O sea, si la clase del viernes no la vamos a tener, la vamos a tener recién el martes próximo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Bueno, ¿está claro para todos? ¿Alguien tiene alguna consulta? De mi parte, no. Juan, ¿querés decir algo para los alumnos? ¿Algún aviso, algo que te interese? No, cualquier consulta que tengan del trabajo 3 que tienen ahora, que me escriban, yo les doy una mano o que me manden si necesitan una guía, algo así, o algún concepto que no les haya quedado claro. Y bueno, nos Profe, vemos si el necesitan próximo ayuda, me martes. pueden escribir a mí también. Bien. ¿Puedes dejar tu número en el chat? Dale, Deja ahí, ¿cómo es tu nombre? Kevin Weber. A ver. Kevin Weber. Decime un poquito chat. ¿Dónde está el chat? Consulta, lo tenemos a Condori. Y después Kevin. Ah, ya está, ahí está. Eso sería para consultas. ¿Sí? También pueden escribir al alumno que les puede colaborar también si algo no entienden. Así que bueno, manéjense, traten de sacarse las dudas y nos vemos el martes que viene. Sí, porque este viernes es aniversario de la facultad, ahí a Sueto. Sí, exactamente. Bueno, nos vemos entonces. Hasta el martes. Vale, Chau. profe. Hasta el Chao. martes, profe. Buenas Adiós. noches. Chao. Bueno. Uy.